Muy bien, vamos a entrar, ya estamos en la última media hora y tenemos la presencia en nuestro estudio de un joven economista e integrante del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, Open. Y bueno, le vamos a exprimir un poquito acá, vamos a preguntarle de todo, y ustedes también pueden preguntar a través de nuestros teléfonos de contacto. Se trata de Kevin Castillo. ¿Cómo estás, Kevin? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, ¿Todo muy bien? bien, acá estamos preparados para preguntarte muchas cosas. Eh, Bueno, hace, hace 10 días cerró el primer cuatrimestre del año. Y bueno, ya es prácticamente un año y 4 meses, o 5 ya del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo podría definir hacia dónde vamos, Argentina? Porque es un experimento, porque esto es algo novedoso a nivel mundial, ¿no? Lo que estamos viviendo. bueno, así como terminó el primer cuatrimestre hace algunos días, ya hay datos del primer trimestre en materia de actividad. Y estamos viendo que si bien hay un repunte respecto del año pasado, que eso es algo que es relativamente positivo, eh, hay algunos signos de amesetamiento de la actividad. Por ejemplo, si comparamos contra el último trimestre de 2024, estamos viendo una caída en la actividad, sobre todo industrial, que genera algo de preocupación. También estamos viendo que los salarios que durante el final de 2024 empezaban a recuperarse y que parecían tener una trayectoria muy buena, o muy próspera para este 2025, estamos viendo que hay un gobierno que está interfiriendo en el desarrollo de las mismas y entonces el salario está teniendo dificultades para mejorar. Por el otro lado, tenemos también como otro elemento la política más cambiaria, más vinculada a lo cambiario del gobierno, donde salimos del cepo, que me parece que eso es algo positivo, es algo que siempre hemos recalcado que era necesario para que la Argentina tenga un sendero de crecimiento, por lo menos en el mediano o largo plazo. Así que eso lo podemos ver como algo positivo frente a las noticias negativas respecto a la actividad y a los salarios. Entonces, estamos en una economía que pareciera entrar en un rumbo de estabilización, finalmente, en donde pareciera que el programa del gobierno en ese aspecto eh, tendría un relativo éxito, a costa, obviamente, de unas condiciones de vida que podrían ser al menos cuestionables, ¿no? Sabemos que a finales de 2024 la pobreza en relación con 2023 se redujo y sobre todo en el primer semestre, donde hubo una gran explosión de la pobreza debido a las políticas de devaluación fuerte y de ajuste fiscal, que se acuerdan que en el primer semestre explotó el número de pobreza e indigencia y bueno, hacia el final del segundo semestre eso se estabilizó e incluso cerró por valores debajo de 2023. No obstante, digamos, el ingreso disponible de las clases trabajadoras durante este 25 experimenta, nos parece a nosotros, serias dificultades para mejorar su consumo. Muchos dirán también, bueno, che, pero hay gente que en enero y febrero se fue a Brasil, tenemos como 2 millones de personas que se fueron. Bueno, la realidad es que la situación es bastante heterogénea según el decir de ingresos en el que estés, Sí, digamos. hay un segmento que siempre tiene esas Exactamente, ventajas. Pero exactamente. tengo dos puntuales. Comparar con el año pasado es muy difícil estar peor, ¿no? El año pasado fue Totalmente, muy mala totalmente. Por los eso números. cuando vemos, a ver, yo trabajo, entre otras cosas, hago informes de coyuntura eh, semanales, digamos, en donde siempre que sale el dato del estimador mensual de actividad económica, o el de incluso del índice de producción industrial, nos está dando desde enero, incluso desde diciembre, nos está dando que son números positivos y a veces parece que Claro, es repetir algo todos los meses que, bueno, está creciendo la economía. Siempre nos encargamos de decir, bueno, la base de comparación es pésima, es claro. paupérrima, es un año 2024 que realmente Es como más o se menos comparar el 21 con la pandemia. exactamente, tiene una base de comparación muy mala. En general, cuando comparamos los indicadores de actividad con el 2023, todavía están bastante rezagados, salvo lo que es el campo, que en 2023 sufrió una terrible sequía. Entonces, obviamente, por una cuestión estacional, claramente 2025 va a ser mejor que 2023, pero en general la actividad aún no termina de mejorar respecto, por ejemplo, a marzo de 2023. Mm. El gobierno sí, muchas veces utiliza la comparación noviembre u octubre. Ya sabemos que en el segundo semestre de 2023 empieza, a mi criterio, la debacle del gobierno de Frente de Todos en materia no solo de precios, sino también de actividad. Entonces, bueno, el gobierno está bien, igual lo que hace el gobierno de comparar frente al punto de inicio, ¿no?, de su gobierno, pero si, por ejemplo, comparamos marzo de 2025 contra marzo de 2023, aún muchas de las variables, sobre todo las industriales, están fuertemente rezagadas. Entonces, bueno, sí, claro, la base de comparación
es muy mala. Es baja. Por eso yo señalo, por ejemplo, hace 2 días salió el índice de producción industrial, eh, que obviamente da un crecimiento importante respecto a 2024, pero si comparamos el primer trimestre de 2025 con el último trimestre del 2024, nos da una caída lo tengo acá anotado, del 2,7. Trimestral, ¿eh? O sea, Claro. estamos trimestre contra trimestre, hay una caída de la producción industrial del 2,7%, lo cual es bastante preocupante. Mm. Eh, Eso es bastante preocupante, sobre todo porque estamos en un año electoral y el gobierno no solamente me parece que tiene que mostrar resultados en materia de estabilización, sino que también tiene que mostrar resultados en materia de actividad y de ingresos de los trabajadores, ¿no? Porque si la inflación baja, pero los ingresos están por debajo de ese desempeño, bueno, la cuenta no da. Claro, por eso te iba a preguntar justamente, ¿no? Como en el análisis técnico que hacen ustedes, más allá de lo que uno puede intuir, ¿por qué se produce ese freno en la capacidad del salario, no? Bueno, ahí hay una clara intervención del gobierno nacional. Ya lo hemos visto en las últimas noticias. Ahora el que está en boga es el de empleados de comercio. Pero en general el gobierno durante este año ha tenido una estrategia de intervenir a la baja los acuerdos paritarios. A ver, uno se pone a leer o a ver cuáles son los motivos que podría impulsar al gobierno a tener esta política. Y uno lo que puede decir es, bueno, el gobierno debe tener estudiado que la gente prioriza una baja de la inflación antes que un incremento del poder adquisitivo, o puede ser más ruidoso o más costoso para el gobierno que la inflación explote, a que los salarios, a que el beneficio que le puede traer que los salarios empiecen a crecer en términos reales. Entonces, esa debe ser la cuenta del gobierno. Acá lo que sí salta a la luz es que el gobierno obviamente no piensa que la inflación solamente es un fenómeno monetario, sino que también está ligado a otras causas, ¿no? Nuevamente estamos con la discusión de la inflación multicausal. Acá claramente el gobierno también piensa que la demanda agregada puede ser un causal de la inflación, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un tema. El gobierno hace fuertes esfuerzos para hacer una punción monetaria a partir de la política fiscal, ¿no? Retira pesos todos los meses de la calle a través del superávit fiscal, que es dinero que no gasta. Tiene una política cambiaria en donde el tipo de cambio está relativamente pisado desde que asumió, lleva adelante la gran devaluación, pero después la estrategia fue pisar el tipo de cambio y ahora incluso la salida del cepo con las bandas cambiarias, dentro de todo, si comparamos con el tipo de cambio real del año pasado, sigue estando apreciado. Entonces ahí hace otro esfuerzo. Entonces, bueno, la tercera pata que busca en algún punto, que yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, en 2024 había muchos economistas más ligados a sectores opositores que decían, bueno, una tercera pata para contener la inflación es el ajuste en los salarios. Bueno, el año pasado fue una gran caída, hubo una gran caída en el primer, segundo trimestre del año, pero después veíamos que los salarios del sector privado registrado, e incluso ahora cuando vemos los salarios del sector no registrado, que tiene un rezago de 5 meses, vemos que durante 2024 se empiezan a recuperar rápidamente. Entonces a mí particularmente no me parecía, no estaba de acuerdo con esa lectura, pero hoy con los datos de 2025 y de cómo evolucionan en 2025 las paritarias y la interferencia del gobierno en esas discusiones, bueno, ahí sí podemos ver que hay un gobierno que está destinando parte de su política en frenar los ingresos justamente para evitar que se foguee la inflación. Después tenemos otro cantar que es el empleo público, que el empleo público por lo menos está 20 puntos por debajo el salario real de cuando el gobierno nacional asumió, que no solamente alcanza con un castigo más moral o discursivo o cultural o una persecución más que se le hace desde lo discursivo, sino que también se lo ajusta en términos objetivos a través del salario al empleo público. Así que, bueno, ese es otro cantar, Sí, el realmente es informal también. el informal también, pero vos sabés que el informal fue uno de los que más cayó en el primer trimestre del año pasado, pero lo que sí vemos es que tiene una velocidad de recuperación bastante elevada. A septiembre del año pasado, que tenemos 5 meses de rezago, a septiembre lo que nosotros vemos es que el salario informal está entre medio de la recuperación del salario formal y del salario público, digamos. No llega a tener los niveles de recuperación del salario formal privado, pero sí está mucho mejor que el segmento público. Después, obviamente, tenemos hasta septiembre datos por el rezago ese de 5 meses que existe. Hay que ver en diciembre de 2024 cómo terminaron cerrando, digamos. Pero bueno, a priori, incluso los salarios registrados en 2024, privados, ¿no?
no terminaron de recuperar niveles previos a la asunción de Milei. Están ahí cercanos, pero no. Y los últimos meses y los primeros meses de 2025, la verdad que no han sido del todo buenos, incluso para ese segmento que ha sido el que más recuperación tuvo. ¿Vos ves una Argentina con una macroeconomía estable hasta crecimiento, pero con salarios bajos y poca creación de empleo? Mira, hoy lo que estamos viendo es que puede llegar a haber poca creación de empleo registrado privado siempre y cuando no termine de consolidarse el RIGI. Durante las últimas semanas hemos visto que han habido anuncios de inversiones extranjeras importantes que pueden llegar a potenciar la generación de empleo registrado y bien pago en algunas provincias de la Argentina. El problema que tenemos central es cómo apuntalamos el empleo de calidad en las zonas urbanas, que eso es algo que siempre lo menciono. Las zonas urbanas, como el área metropolitana de Buenos Aires, ha sufrido mucho las consecuencias de la política económica de Milei y pareciera que el RIGI no apunta al desarrollo del AMBA. Entonces acá vamos a tener un problema en donde vemos que hay una pauperización de las condiciones laborales, donde cuando nos ponemos a ver el número de desempleo no ha crecido demasiado, pero sí lo que ha crecido es la informalidad, ¿no? Es, bueno, está bien, hay mucha destrucción de empleo registrado privado y hay mucha creación de empleo monotributista. Entonces el número de empleo termina siendo más o menos el mismo, pero con unas condiciones totalmente distintas. Es un caso típico, ¿no? Quien se queda sin trabajo, pero por ahí tiene un auto, se baja a la Uh, aplicación de Uber y comienza a ser conductor de Uber, por ejemplo. Claramente asistimos, por lo menos en las áreas urbanas densamente pobladas como el AMBA, asistimos a un proceso así, de ese aspecto. E incluso sectores que tienen una formalización cuestionable como la construcción, que podrían decir, mm, hay algunos, es heterogéneo el sector de la construcción, pero decimos, bueno, no es un sector que sea eh, el paladín de la formalización laboral. Hemos visto que durante el año pasado tuvo caídas fuertísimas, casi 25%. Estamos hablando de que sí, sí, sí. o sea, de cuatro edificios que se producían, se dejó de producir uno. Es una locura la caída de la construcción y en este año tampoco estamos viendo una gran recuperación, incluso contra el pésimo 2024 que tuvimos. Eso también tiene que ver un poco con el precio del metro cuadrado, que ha sido muy caro debido a la apreciación cambiaria y demás. Entonces, en algún punto yo creo que vamos hacia una economía en donde se pueden recuperar algunos sectores o pueden tener un buen desenvolvimiento algunos sectores, sobre todo los primarios, ligados a la minería, a la extracción de petróleo, a la extracción de petróleo siempre y cuando los precios internacionales Claro. mejoren, porque estamos viendo que hoy se está complicando esa arista, lo cual no es positivo para el país, Claro. que un sector que apuntamos a que sea generador de divisas, sea con el gobierno que sea, uno puede estar Sí, sí, sí. de acuerdo con este gobierno, con el anterior o con quien sea, es un sector que me parece que es necesario para poder salir de la trampa esta que tenemos, la restricción externa, y lamentablemente con los precios internacionales que hoy tenemos, hoy se complican todos los emprendimientos vinculados al sector de hidrocarburos. Entonces, bueno, ahí tenemos un nuevo problema para la Argentina, pero incluso si eso se recuperase, estamos viendo que vamos hacia un país en donde el desarrollo de los sectores pasa más por los sectores primarios o extractivos en detrimento de los industriales, que se encuentran más en las zonas pobladas, áreas urbanas, e incluso de otras provincias. Bueno, yo soy de Tierra del Fuego, de Río Grande específicamente, la ciudad donde están todas las fábricas. Bueno, y también vemos que ciudades dependientes de la industria pueden llegar a tener grandes problemas. Porque el modelo económico está orientado hacia otros sectores, también porque hay una vocación aperturista del gobierno nacional que en algún punto eso permite que haya una mejora en los precios de los bienes que se comercian en la Argentina, pero también hay un corrimiento de la oferta, desde la oferta nacional a la oferta más internacional, también pasa con los autos. Por Sí. ejemplo, hay datos que vemos que eh, crece la venta de automóviles, no sé si ven en la calle, vieron que, por ejemplo, la patente AG, ya estoy viendo algunas patentes que son AH, ¿no? Con lo que nos costó pasar la AF. La AF esa duró bastante. em, la AG pasó rapidito, hay bastante venta, se ven en los datos también que hay una venta
hay un crecimiento de las ventas de automóviles, Sí. pero lo que estamos viendo es que la producción de automóviles Lo que dice nacionales está, Alefa, ¿no? claro, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que la producción de automóviles nacionales está cayendo. De importación. Y hay mucha importación de automóviles. Sí. Viene mucha importación de automóviles que están para satisfacer una demanda creciente, pero el sector productivo vinculado a automóviles está cayendo. Hay un número impactante, ¿no? Porque se habla que en estos momentos hay un 30% de importados, pero en 5 años va a ser el 70%. Sí, vamos En 5 hacia... años parece, no es mucho, es poco tiempo para un país. Es Y nada. no, pero aparte es extinguir una industria en 5 años, que es una industria que, a ver, yo soy defensor de la industria, soy fueguino, veo en general que hay muchas críticas hacia el régimen de Tierra del Fuego. Yo en general tiendo a defender las industrias, entiendo que cualquier industria que uno quiera desarrollar en la Argentina necesita cierto grado de protección. Después podemos discutir hacia dónde va los beneficios a protección, ¿no? Porque Claro. está bien, si en Tierra del Fuego van a 5 o 6 empresarios Claro. que son amigos del gobierno constantemente, bueno, eso lo podemos discutir, pero en general, yo que vengo de familia de trabajadores industriales, siempre estoy más a favor de defender las industrias, viendo cómo regularlas o viendo cómo morigerar algunos efectos negativos, pero en la Argentina cualquier industria que quieras desarrollar necesita cierta protección. Em, entonces, la realidad es que uno puede decir que el segmento de automóviles puede llegar a ser ineficiente, lo que sea, pero somos uno de los pocos países del mundo que produce automóviles. Entonces, bueno, en algún punto se está yendo contra un logro a nivel nacional que bueno, que llevó muchos años y llevó esto, ¿no? Mucho esfuerzo. Después también podemos ver por qué un automóvil en Argentina nos sale más de $20.000, ¿no? Un 0 kilómetro, que bueno, eso realmente para el lado, para el consumidor es algo muy nocivo. Pero bueno, me parece que vamos hacia una destrucción del sector que puede ser eh, preocupante para las familias que dependen del mismo, ¿no? Después, obviamente, está el discurso del gobierno que, bueno, sector que se destruye, muchos de esos empleos terminan migrando hacia otros nuevos segmentos. Hoy no estamos viendo eso. Claro. Hoy estamos viendo que el empleo de calidad que se destruye migra a sectores más precarios. No estamos viendo que si vos trabajabas en una industria, bueno, pasás rápidamente a otro sector y cobras lo mismo o más y estás mejor. No, hoy lo que estamos viendo es que la destrucción de la industria que nos queda migra hacia el sector servicios y servicios con bastante precariedad. Así que, Sí, aparte en particular, el tema de los coches, justamente estos días estuvimos publicando algunos informes, hablan de un 42 a 50% de impuestos. Y también, sí, después, sí. en muchos casos, es más fácil conseguir comprar un auto con planes que mantenerlo, pues, porque los No, es impuestos son carísimo. caros, las patentes, ni hablar de El las combustible. multas que le inventan muchas veces. Sí, sí. No solamente en los municipios de acá de La Plata, Berizo, Ensenada, No, la ciudad de Buenos Aires sino también en es todos tremendo. lados, claro. Y son altísimas las multas, no son claras las normas a veces, porque justamente se utiliza la multa para generar recursos, no para educar. Entonces, es un fenómeno que no pasa en otros lugares del mundo, donde Argentina tiene una renovación de flota promedio de 10, 12 años y en otros países son 4 o 5. Sí, totalmente. No, no. Entonces, todo eso también impulsa o no impulsa la industria. Es un sector que no está exento de polémicas, porque realmente esto, si una familia de clase media quiere acceder a un 0 kilómetro, es eso, estamos hablando de, por ahí paga más de $20.000, que es una locura en cualquier parte del mundo. Eso es algo que me parece que hay que discutirlo, pero bueno, también hay un desarrollo muy fuerte del sector de autopartes, por ejemplo, que no existe en todo el mundo, que bueno, me parece que debería haber más sintonía fina. El gobierno apela a otra estrategia, ¿no? A la de reducir los precios para el consumidor y en algún punto que se generen nuevos sectores más competitivos. Hoy no lo estamos viendo todavía y la transición puede ser un poco dolorosa si no se aplica cierto bisturí. Yo creo que el gobierno va a fondo con su estrategia. Veremos. También pasa con el sector textil, ¿no? También vemos, por ahí una camisa te sale más acá en Argentina que en otro país que por ahí se especializa en lo textil. Bueno, es discutible, pero bueno, me parece que no hay una política productiva detrás si eso es a lo que vamos, ¿no? No hay una No, política y acá productiva volvemos a lo que clara. hablaba recién de las condiciones de trabajo, que otros países que producen a gran escala y también con condiciones, digamos, de explotación prácticamente de sus trabajadores, están subsidiando las exportaciones. Entonces,
Es muy difícil competir así. Totalmente, totalmente. Yo creo que por eso la única estrategia productiva que hoy existe es la reprimarización, que puede ayudar al gobierno a generar divisas, que puede ayudar a insertarnos en la cadena global de valor, en segmentos, en los primeros eslabones de los segmentos. Yo creo que puede resolver muchos problemas. Yo creo que quizás es una deuda del gobierno pasado, que es que siempre se planteó la dicotomía, ¿no?, entre la producción extractiva y la producción industrial. Yo creo que deberíamos arribar a un esquema en donde podamos desarrollar ambas, ¿no? No podemos desarrollar una industria sin generación de divisas, y hoy por hoy la generación de divisas pasa de una forma más sencilla, más rápida, a través del desarrollo de los hidrocarburos, del desarrollo del campo y del desarrollo de la minería. Yo creo que hubo mucho prurito en eso, mucha discusión excesivamente larga, y que en lo único que sí se avanzó fue en el sector de hidrocarburos, y hoy las mieles de esos beneficios las disfruta el gobierno de Milei, que justamente mucho de ese sector, mucho del desempeño actual de ese sector proviene de una planificación estatal de la cual el gobierno nacional reniega, ¿no? Pero es justamente eso lo que, por ejemplo, durante el año pasado junto al campo le dio cierto colchón de divisas y cierto alivio al gobierno, e incluso pudo contrapesar parcialmente la caída de la economía. Si esos dos sectores, si no había una recuperación del campo, y si no había un excelente desempeño del sector hidrocarburífero, la caída en la actividad económica iba a ser histórica. Entonces, bueno, también algo de lo que es planificación estatal en esos sectores me parece que el gobierno nacional podría utilizar, ¿no? Kevin, ¿y cómo ves este último anuncio del gobierno con el tema de poder hacer compras con dólares hacia ahora hasta 100.000, eh, sin importar de dónde provienen? ¿Cómo analizás esa decisión? Bueno, yo ahí lo que veo a ver, el gobierno tuvo desde que asumió, tuvo tres elementos para tratar de trabajar el tema de divisas. En una primera instancia, la devaluación del tipo de cambio le permitió acumular reservas. Cuando eso se agotó, surgió el blanqueo. Cuando los beneficios del blanqueo para las reservas se agotaron también, surge el acuerdo con el FMI. Yo creo que esas son las tres grandes balas que utilizó el gobierno para tener la situación cambiaria vinculada a las reservas controlada durante este año y pico que lleva de gestión. Yo creo que ahora, agotadas esas tres grandes balas, a lo que aspira el gobierno es a medidas más micro que le permitan sostener la situación por lo menos hasta final de año, ¿no? Yo creo que lo que espera el gobierno es generar un buen resultado, un resultado electoral, que eso genere confianza externa, que baje el riesgo país, que lleguen inversiones vinculadas al RIGI, pero mientras tanto me parece que lo que están buscando es tender puentes hacia esas elecciones. Yo creo que esta medida se enmarca en eso. ¿Por qué digo que es una medida que es marginal en algún punto? Es marginal el efecto, yo creo que puede ser marginal en relación con el blanqueo o con el acuerdo con el fondo, con el primer beneficio del tipo de cambio, porque, a ver, quienes no entraron en el primer blanqueo, qué sé yo, no tienen muchos más incentivos para entrar ahora. Está bien, las condiciones se flexibilizan un poco más, pero me parece que las condiciones que brindaba el primer blanqueo, el que se llevó adelante en septiembre del año pasado, me parece que ya eran bastante generosas. Entonces, bueno, puede llegar a tener efectos positivos en la circulación de divisas, pero la realidad es que los grandes elementos que el gobierno tenía a disposición, ya las grandes herramientas ya las utilizó. Puede llegar a tener efecto. Bueno, después está la cuestión de la transparencia, de dónde proviene ese dinero y demás, que ahí, bueno, eso ya nos metemos en una cuestión más complicada en términos legales, o de la procedencia de ese dinero. También hay mucha gente, no sé, yo tengo 63 años, o sea, desde que yo me acuerdo que todo el mundo encanuta en dólares, porque es la única Totalmente. moneda que le daba un sentido al ahorro, ¿no? O sea, hay gente que fue juntando. Sí, ese es el mejor de los casos sería. Después, Claro, después si te viene dinero del caso más sano, narcotráfico, claro. ese es un caso recontrasano, pero después también puede ser dinero de Sí, distintos orígenes. de narcotráfico, de cualquier tipo de Exactamente, actividad ilegal, ¿no? exactamente. Así que bueno, ahí hay todo un tema. Después, bueno, a ver, yo lo que creo es que si existe un gobierno demasiado generoso con quienes nunca blanquearon el dinero,
se da un mal mensaje para los contribuyentes en tiempo y forma que siempre pagan y que nunca se le da un beneficio, que nunca... Me parece que ahí siempre, a ver, los últimos 3 gobiernos han tenido un blanqueo. Sí. En algún punto en términos tributarios se está generando una situación en donde, o se están generando incentivos a una situación de, bueno, no pago, no declaro, total, siempre va a haber un gobierno que cuando la soga le ahorque el cuello me va a lanzar un blanqueo, Plan de un plan de facilidad. facilidad. Obviamente están las personas que, producto también de las recesiones en las que estamos arribando concurrentemente en todos los gobiernos, también hay gente que la está pasando mal y que necesita un plan de facilidad de pago porque también son recesiones muchas veces inducidas por los distintos gobiernos, que son más comunes que lo normal, me parece. Pero bueno, están los otros casos, ¿no? Siempre me parece que en estos casos se fomenta mucho la vivada, de decir, no declaro, no pago, total, siempre va a estar el gobierno que saca un blanqueo, que saca un plan de facilidades, y bueno, está siempre la vivada, para lo cual eh, siempre se genera una simetría con quienes cumplen, ¿no? Un poquito de moralina, ¿no? No viene mal, pero bueno, en términos tributarios me parece que es importante Bueno, mencionarlo. ya estamos en la hora de cerrar el programa. La verdad que hay un montón de temas para hablar, pero bueno, el tiempo es tirano. Tal cual. Tenemos que dejar. Pero te agradecemos muchísimo, Kevin, que hayas venido, que hayamos podido hablar estos temas con cierta tranquilidad. Y bueno, todos estos aportes que nos fuiste haciendo. Y bueno, te vamos a invitar para que resolvamos los temas pendientes Dale. en unos meses, a ver cómo Yo, vamos cambiando o no. yo estoy contento porque acá una vez me preguntaron el año pasado. Sí, Yo les dije, al último trimestre de 2024 va a mejorar la actividad. sí, Después me repreguntaron y yo sostuve. sí. Y sucedió. Y bueno, dijiste Eso que... sucedió, pero bueno, ahora Bueno, también le digo que está cayendo de vuelta. fue lástima, claro. Claro, sí, sí, no. Pero vos también nos dijiste que Milei tenía, si cumplía con sus promesas de campaña, tenía que sacar el cepo de inmediato. Sí, Y y no lo no, hizo. no lo hizo. Tardó un ratito. Bueno, igual Sí. tampoco es que salió el cepo del todo, ¿no? Siempre No hay que salió del aclarar todo. eso. Pero bueno, eso es Dio el paso. una noticia positiva, esa sí. Claro. Tal Ya cual. está. Teóricamente en el 26 se elimina definitivamente. Sí, sí, tal cual. Bueno, muchas gracias. Bueno.